¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a En Portada. Vamos a continuar desde este programa con la cobertura especial del debate que se está produciendo en este momento en el Congreso para admitir la moción de vacancia del presidente de la República. Es decir, hoy día no se va a votar la vacancia, lo que se vota es la admisión de esa moción, y esto, por supuesto, tendrá lugar todavía aparentemente dentro de una semana, en una sesión, si es que por supuesto se aprueba la moción, pero todo parece indicar que así será, una sesión con presencia del presidente. Hoy día no me acompaña Verónica, pero sí me acompañan dos distinguidos invitados. Luis Solari, ustedes lo conocen, él ha sido presidente del Consejo de Ministros. ¿Cómo está, doctor? Buenas. Y también el doctor Luciano López, que es constitucionalista. Tenemos los dos ángulos, el político y el legal, para ver lo que está ocurriendo. Pero por el momento vamos a volver al Congreso. La lucha anticorrupción en el país. Muchas gracias. Muy gracias, congresista. Congresista Salaverry, 5 minutos. Gracias, presidente. Presidente, como lo ha dicho mi colega Petrosi, hoy día no es un día en el cual debamos de alegrarnos, todo lo contrario. Hoy día es un día de crisis para el país, son momentos difíciles los que estamos afrontando. Pero, presidente, son justamente las decisiones que se toman en estos momentos difíciles de crisis las que forjan el futuro, el destino de una nación. Y estas decisiones tienen que, por supuesto, respetar las garantías, el debido proceso, el derecho legítimo a la defensa, presidente. Las decisiones que se están tomando en este Congreso, desde el acuerdo de la Junta de Portavoces, la moción que se ha ingresado y el debate que se está llevando el día de hoy para ver si se admite o no se admite, todas estas decisiones están ajustadas a ley, presidente. Y ni los insultos, ni los adjetivos que el día de hoy nos lanzan algunos congresistas nos van a hacer cambiar de esa línea de respeto irrestricto a la ley, presidente. Al presidente de la República, al señor Kuczynski, se le pidió que presente su carta de renuncia. Pero lamentablemente, presidente, parece que el presidente Kuczynski no tiene una real magnitud de la situación en la que se encuentra. Parece que el presidente Kuczynski no es consciente de la situación que está atravesando el país y que está atravesando su mandato, presidente. El presidente Kuczynski, en vez de pensar en el Perú, parece que ha tomado una decisión pensando en lo que es lo mejor para él y quizá para lo que se viene más adelante luego de estas graves denuncias. Pero este Congreso, presidente, este Congreso tiene que darle un mensaje claro al país. Tenemos que decirle que somos conscientes de la difícil situación, de la crisis de corrupción que ha atravesado nuestro país en los últimos años y que hoy en día involucra al aún presidente de la República. Lamentablemente, presidente, las pruebas que se tienen, las pruebas que ha conseguido la Comisión Lavajato y que demostrarían que el presidente de la República, mientras que fue ministro de Economía en el gobierno de Toledo y mientras que adjudicaba obras multimillonarias a Odebrecht, firmaba jugosos contratos de asesoría con esta empresa. Esas pruebas, presidenta, son contundentes. Y lamentablemente, las mentiras a las cuales ya nos ha tenido acostumbrados el presidente durante estos últimos meses son reiteradas. No dijo la verdad cuando presentó su declaratoria o su declaración jurada ante el Jurado Nacional de Elecciones. No dijo la verdad cuando presentó su declaración jurada ante la Comisión de Integridad. No nos dijo la verdad, presidente, cuando anunciaba mediante las redes sociales que no tenía ningún tipo de vínculo ni directo, ni indirecto, ni profesional, ni comercial con la empresa Odebrecht, presidente. Y lamentablemente lo que hemos visto es que esta empresa le pagó a la empresa First Capital y a la empresa Westfield Capital, de propiedad del señor Kuczynski, cerca de $5 millones, presidente.
Ayer, el presidente de la República, a través de otro mensaje a la nación, ha ensayado una explicación, una defensa realmente que deja muchísimo que desear. Una defensa, y discúlpenme el término, presidente, que es un insulto a la inteligencia de los peruanos. El problema es ese, presidente, que han sido tantas las mentiras que ahora ya nadie le cree. Y es por eso, presidente, que yo espero que este Congreso, que este Parlamento que se está preparando para recibir el bicentenario de nuestra nación, esté a la altura de las circunstancias. Que las bancadas que hoy día nos acompañan, y muchas de ellas que han firmado esta moción, que dicho sea de paso, piden todo, a diferencia de Fuerza Popular, que solamente pide la vacancia presidencial, muestre mediante su voto que realmente tienen una actitud, una decisión, una posición frontal de lucha contra la corrupción, presidente. Presidente, no sigamos alargando esta agonía innecesaria que le hace tanto daño al país. 3 minutos de tiempo a la bancada. Presidente, admitamos de una vez esta moción de vacancia, que se inicie el proceso de la vacancia presidencial por incapacidad moral, que se le respeten todos los derechos que tiene el presidente Kuczynski para su legítima defensa, presidente, y dejemos ya de desangrar a nuestro país con estas discusiones infértiles y estériles que no llevan a nada, presidente. Muchas gracias. Congresista Luciana León. Okay. Entonces, tiene la palabra el congresista. Bien, vamos a tener contacto desde el Congreso con dos distinguidos representantes. De un lado, Luz Salgado, de Fuerza Popular, expresidenta del Congreso, y por otra parte, Víctor Andrés García Belaunde, de la bancada de Acción Popular. Ahí los tenemos ya en pantalla. Veo que el micro lo tiene Vitocho. Buenas noches, señores congresistas, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué Buenas tal? noches, Muy bien. Mario. Voy a empezar con la dama, por supuesto, con la señora Luz Salgado. Como debe ser. Como debe ser, como corresponde. Gracias. Congresista Salgado, escucho las distintas intervenciones de los miembros de su bancada y la sensación que me queda es la de que la decisión ya está tomada. El congresista Becerril dice: nosotros tenemos clarito lo que tenemos que hacer, y si nos convence, nos convence. Pero claro, están dudando mucho de que los convenza. O, por ejemplo, esta última intervención de Salaverry, donde dice, pero que tenga todas los instrumentos del debido proceso para hacer su defensa el presidente Kuczynski. Pero la sensación que queda es que, bueno, ok, vamos a cumplir con la Constitución, pero este es un enojoso trámite. En realidad, ya en la bancada tenemos las cosas claras y sabemos que vamos a ir por la vacancia. ¿Es una interpretación correcta la que estoy haciendo? Mario, en primer lugar, para decirte que hoy día solamente estamos viendo la admisión No, yo sé, debate. por supuesto. Y entonces supuesto. en esta admisión a debate todos tenemos claro, al menos en Fuerza Popular, que Sí. vamos a admitir la moción. Es por eso que en ese sentido va el discurso. Hemos empezado a las 5:15 de la tarde y Sí. lo que se está haciendo es cumplir el debido proceso. Este acuerdo de tener esta sesión para la admisión de debate de la moción ha sido acordado por unanimidad en la reunión de voceros en el transcurso de la mañana. Sí, no, yo he entendido perfectamente que lo que se discute y se vota hoy día es la admisión de esa moción, pero el tono de las intervenciones y las referencias a la culpabilidad o no aparente del presidente Kuczynski van más allá, van a aquello que tendría que votarse una vez admitida esta moción dentro de una semana, aparentemente. Es sobre esa percepción que le estoy preguntando. Sí, bueno, la percepción es que nosotros anoche, al igual que miles o millones de peruanos, lo que no hemos obtenido es una respuesta clara, contundente por parte del presidente Pedro Pablo Kuczynski, que lo que ha hecho es prácticamente decir que él no tuvo nada que hacer en este tipo de empresas que sabemos le pertenecen a él. Aprobado con documentos que existen desde la Comisión Pari, que ahora lo estamos certificando, con los informes que han venido de Odebrecht a la Comisión Lavajato, que se ha producido esta incongruencia, por no decir otra cosa, porque ahí hay una falta al artículo constitucional que dice que ningún ministro o
o autoridad que está en funciones de gobierno puede abocarse a hacer negocios. Eso lo sabe cualquier funcionario del más último nivel. No puede hacer negocios con el Estado y menos hacerlo a través de terceros. Él no puede decir, es faltarnos el respeto a todos los peruanos, de que él no sabía nada de lo que hacía el señor Sepúlveda. El señor Sepúlveda, que lo hemos tenido allí el día de que le impusimos la banda al señor Pedro Pablo Kuczynski, que estaba junto con los familiares, y ahora dice que no sabía nada de lo que él hacía. Por favor, yo creo que ese tipo de cosas merecen no solamente el rechazo, sino una respuesta mucho más fina y contundente para todo el pueblo peruano. Ese es un insulto a la inteligencia. ¿Qué dice el congresista Víctor Andrés García Belaunde? La posición de Acción Popular ha sido un poco distinta, sobre todo en el sentido de firmar o no firmar esta moción inicial, que es la de proponer la vacancia. Bueno, nosotros hemos decidido no firmar ninguna moción, queremos escuchar, queremos estar atentos al debate, queremos participar en el debate, lo estamos haciendo. Esto se presentó esta mañana, en la tarde se admite, estamos en un debate para admitir la moción y luego, una vez aprobada, en caso que sea aprobada, entre 3 y 10 días tendrá que venir el señor Kuczynski acá a defenderse y habrá un debate más de fondo con preguntas, respuestas, etc. Nosotros queremos escuchar, creemos que es gravísimo lo que ha pasado, creemos que el presidente Kuczynski no ha dicho toda la verdad, ha ocultado la verdad, no ha sido transparente, ha dado marchas y contramarchas, ha aceptado, ha negado, en fin, muchas cosas que todo el mundo ya sabe. Por eso es que estamos sumamente preocupados y queremos estar aquí y tomar decisiones a la luz del debate, ¿no? ¿Creen que no ha dicho la verdad o están convencidos de que no ha dicho la verdad? Mire, el debate es distinto, bueno, ¿no? Creo que si ya están convencidos... Estamos convencidos de algunas cosas y de otras no tanto, pero lo importante es que darle todas las facilidades al presidente de la República para que haga sus descargos. No podemos atropellar los procesos, no podemos adelantar quizás opiniones o decisiones si antes no escucharlo. Tenemos que escucharlo, es obligación nuestra y deber nuestro escucharlo, que él haga todos sus descargos en el tiempo que crea necesario, con los abogados que sea necesario y después tomar una decisión. Congresista Salgado, usted ha sido presidente del Congreso y seguramente tiene una idea clara al respecto. ¿Cuándo es verosímil que se ¿Podrías realice? hablar un poquito más alto? Porque, sí, cómo no. No me escucha bien con el debate aquí. Sí, no, le decía que ¿cuándo es verosímil que tenga lugar la siguiente sesión en la que se va a escuchar al presidente y se terminará votando, si es que por supuesto se admite la moción de hoy, lo que parece claro? ¿Cuándo es verosímil que ocurra? Tenemos, de acuerdo al reglamento, que no se puede citarlo dentro de los primeros 3 días, sino a partir del tercer día, y que no pase de los 10 días hábiles. En ese sentido, yo creo que lo que se va a contar es a partir del día lunes, los días que se necesiten, y ya la Junta de Portavoces tendrá que tomar la decisión, pero sí quiero decir que aquí hemos sido muy enfáticos en este debate que a Dios gracias se está llevando con altura, con argumentos, lógicamente un poco fuerte por el tema, pero no ha habido ninguna falta de respeto. Todos hemos acordado que se tiene que llevar a un nivel en el que podamos debatir esto con seriedad, que se les va a dar el tiempo correspondiente de acuerdo al reglamento. Si necesita más tiempo, el Pleno lo puede autorizar al presidente Pedro Pablo Kuczynski para que pueda hacer sus descargos. Ciertamente él va a tener la oportunidad de venir aquí con sus argumentos, con sus, diversas posiciones para poder rebatir la vacancia que se le está presentando. Bien, para cerrar esta conversación, una última pregunta para el congresista Víctor Andrés García Belaunde. Ustedes no están acompañando, digamos, tampoco a quienes piden no solamente una vacancia presidencial, sino piden vacancia de la Constitución, vacancia de todo el gobierno en su conjunto. No, yo sé que no, pero digamos, quería que abundase usted un poco en los argumentos de por qué no. No, eso es absurdo. No está en juego la Constitución.
La Constitución, con todos sus defectos, hoy día está más tiempo vigente que el anterior. Así es que, y ha dado resultados, ha dado gobiernos muy estables, a pesar de que no todos tuvieron mayoría en el Congreso. Ha habido democracia en el Perú, con esta Constitución, con todos los efectos que tiene. Así es que no, yo creo que cambiarla sería un error, se puede hacer algunas modificaciones, se puede mejorarla o modernizarla, pero cambiarla no estamos para ese tipo de aventuras que crean o crearían mayor inestabilidad de la que ya puede existir con solamente este hecho de estar discutiendo la vacancia del presidente de la República. Muy bien. Bueno, muchas gracias a los dos congresistas que nos han acompañado desde allá, desde la Plaza Bolívar, la congresista Luz Salgado y el congresista Víctor Andrés García Belaunde. Ahora, primero les agradezco la paciencia a nuestros invitados y vamos con ellos. Voy a empezar con Luciano López, constitucionalista. Se está cumpliendo el debido proceso que tanto se ha mencionado hoy día, efectivamente, porque hoy día por la mañana yo tuve aquí a Mauricio Mulder y él decía, hoy día solamente se va a presentar la moción, después se da cuenta, después se debate la moción, y es decir, él le da un plazo mucho más largo a lo que parece que va a ocurrir en una semana. Bueno, lo que pasa es que el procedimiento de vacancia tiene varias etapas. Efectivamente, como lo he mencionado... ¿Pero se está cumpliendo hasta ahora ordenadamente? Al menos sí, porque se ha presentado la moción, el reglamento del Congreso señala que en la sesión siguiente, con lo cual han habilitado una sesión para ahora de la tarde, para debatir solo la admisión. Este es un debate solo de la admisión, no del fondo. Sí, sí. Una vez que decidan la admisión, van a señalar entonces una sesión para... escuchar al presidente, al menos es lo que manda el reglamento del Congreso. El reglamento dice que es por 60 minutos, en realidad, bueno, al menos acabo de escuchar a los parlamentarios que tienen toda la voluntad de que si necesitan mucho más tiempo, darle todo el que sea necesario. Pero no hay que perder de vista que este es un procedimiento político, básicamente, ¿no? O sea, debatir una vacancia presidencial, si bien puede tener ciertos componentes jurídicos, que eso es el respeto al derecho de defensa. El proceso atiende a esos componentes jurídicos. Exactamente, ¿no? A ese componente jurídico, pero ya la decisión, que justamente son las preguntas que usted hacía, ¿no? Decía, es decir, exacto. Hay un poco como, que es lo que le voy a preguntar al doctor Solari. ¿Usted no tiene también la impresión de que es ya, ok, vamos a cumplir con lo que demanda la Constitución, pero en el fondo... ya todos estamos embarcados en estos rieles. Por supuesto. Claro, por supuesto. O sea, si acá es una acción de vacancia en tobogán, un tobogán de 60 metros, o sea, y ya. Exacto. Por más que sea. ¿Y por qué razón? Bueno, el tema es muy simple. Hay una conjunción planetaria, metafóricamente, que está por suceder en el Perú, que va a aniquilar dinosaurios, conejos, pejesapo, tiburones y todo. Hace un mes, más o menos, la Fiscalía Suiza hizo un acuerdo con la Fiscalía Peruana y mediante ese acuerdo en cualquier momento va a llegar al Perú el paquete de toda la documentación incautada a Odebrecht en el departamento de Coimas. Esto que estaba encriptado todo va a ser entregado. Número de cuenta, receptor, destinatario final. Llega la declaración de Marcelo Odebrecht y 3 se inician las declaraciones bajo la colaboración eficaz de Barata. Es decir, no va a quedar pues títere con cabeza, ¿no? O sea, ¿y quiénes firman la moción? Precisamente los partidarios del fujimorismo, los partidarios del Partido Aprista y la izquierda, donde tienen 2 preciosas cabezas que van a rodar irremisiblemente. Entonces, cuando estas tres... ¿Se refiere usted a la de Susana Villarán? Y la señora Mendoza, que era la que escribía las agendas, ¿no? Entonces, pero eso tenía que ver con el dinero de Venezuela, no con el dinero de... A la hora que se junte todo, esto va a ser una combinación. Va a ser como una bomba molotov, pues. Tranquila mientras no se juntan. A la hora que se junta la gasolina con el fuego, hay una que hacen con fósforo y gasolina, ¿no? A la hora que se junta, esto explota. Entonces, obviamente, si vamos a ir al tema de la vacancia, que da la impresión, ¿no? Sí, que venga, que diga lo que quiera. Aparentemente, estos 3 grupos tendrían los 87 votos para declarar la vacancia. Pero yo aquí... Vamos a apostarnos un chispa, no sé, lo que les guste comer. Esto no termina ahí.
No termina ahí. No termina. O sea, no es solamente después, que van a remover. No, después vendrá Kuczynski, otra cuestión y después vendrá otra cuestión y después otra cuestión. Y al final, aquí me da la impresión que hay un programa de incendio de la pradera para que no se investigue a nadie. No para llegar al poder, sino para echar por tierra toda la investigación. Para que se derrumbe todo. O sea, porque ¿de qué calibres estamos hablando? ¿De qué montos estamos hablando? O sea, todo el mundo sabe que si Odebrecht no dice lo que tiene que decir, debe regresar a la cárcel. Porque el acuerdo de que el 19 de diciembre se va a su casa para pasar la Navidad es de hace un año. O sea, él sabe hace un año que el 19 de diciembre del 2017 él se iba a su casa. Él no cumple con el acuerdo de contar todo y él regresa a la cárcel. Y el que ha estado en la cárcel una vez y nunca está, no quiere regresar, por supuesto. Igual es el tema de Barata. Él quiebra la colaboración eficaz y pierde todo lo que se le ha dado. Entonces usted tiene acá. una intención, está convencido de que van a decir y lo de Suiza. Toda la verdad. Porque pueden decir la verdad, pero no toda, ¿no? O sea, sí, pues. Mientras que no digan mentira. Pero a la hora que venga el mapa de la distribución del dinero desde Suiza en esta operación, que la Fiscalía Suiza ya tiene todo. Solamente tiene que entregárselo a la... Fíjate, recién hace como un mes, solamente el diario El Comercio publicó en una página interior el acuerdo que estaba en ese momento firmado, y ese acuerdo es el que da pie a que la... Entonces, en ese momento, va acá, esto nadie sabe qué puede pasar. Imaginemos pues este escenario de este gobierno Rengo, sin el presidente Kuczynski o con el presidente Kuczynski. Rengo igual, en un momento en que se arme aquí una tragedia. Y hay una cuestión más que yo quisiera consultarle aquí a Luciano. El artículo 115, nadie habla de esta línea. El artículo 115 dice que cuando el impedimento es permanente, el presidente del Congreso convoca de inmediato elecciones. Vamos a esperar un momento para que responda Luciano López, porque tenemos que ir a una pausa. Regresamos, respuesta de Luciano López y también volvemos al Congreso. Bien, antes de la pausa había planteado una pregunta. ¿Puede el artículo 115 donde dice que si el presidente está impedido temporal o permanente de ejercer su cuestión, el primer vicepresidente, si no el segundo y si no el presidente del Congreso? Pero acá dice si el impedimento es permanente, y no se está refiriendo solo en caso de que el presidente del Congreso vaya, no. Si el impedimento es permanente, el presidente del Congreso convoca de inmediato elecciones. Interesantísima la pregunta, porque el único supuesto de impedimento permanente es el de vacancia por incapacidad moral. Además, eso lo dice permanente, claro, la palabra el permanente está, 113.2 lo dice muy claro. Dice: la presidencia de la República vaca por su permanente incapacidad moral. Entonces, cuando el artículo 115 se refiere a impedimento permanente, el único se refiere a este. Entonces, ¿cómo se resuelve hay gente que está haciendo, la perplejidad que señala? Hay gente que está tejiendo con crochet fino. ¿Sí? Y nos está haciendo creer que esto es solamente una lucha contra la corrupción, pero aquí vienen otras cosas después. Claro, porque allí habría dos posibilidades interpretativas. Una, de que si los vicepresidentes no renuncian, entonces se va a entender de que completan el mandato. La otra interpretación puede ser, pero si hay un impedimento permanente, no es que completan el mandato, sino es lo que justamente pregunta el ¿Y quién va a interpretar? Solari. Ahí viene el tema. Congreso, ¿no? El Congreso. Ahora, el Congreso, por si acaso, ya tuvo un antecedente sobre esta... ¿Y es vinculante, digamos, el hecho de que un caso resolvieran así y el siguiente tendrían que resolver? Bueno, en materia parlamentaria rigen mucho los antecedentes parlamentarios, ¿no? Pesan, pero no rigen. No. Pero al menos sirven como ilustración, ¿no? Rigen los votos. Bueno, ya, ok. Yo le cuento un tema que además el doctor Solari estuvo presente en ese tiempo, porque estuve revisando el diario de los debates de la famosa ley 27375, que fue la que interpretó el artículo 115, porque no se sabía qué hacer con el presidente Paniagua, porque era presidente del Congreso, era congresista naturalmente, y le toca por la línea de sucesión asumir la presidencia de la República. Entonces en ese momento decían, pero entonces ¿vaca como congresista o no? Eso lo resolvieron mediante esa ley. Pero cuando lo discutieron, justamente yo he revisado el debate parlamentario y me parece bien interesante, yo te lo alcanzo, Mario, porque justamente una de las cosas con las que se empieza el debate
Precisa allí Marcenaro Frers, que en ese momento era presidente de la Comisión de Constitución, y él lo que dice allí es textualmente lo siguiente, ¿no? Dice, el artículo 115, la parte subrayada, dice, el artículo agrega que si este impedimento fuera permanente, el presidente del Congreso convocaría de inmediato elecciones. ¿Qué significa esto? Que quien está asumiendo en este momento a la presidencia de la República tiene que convocar elecciones para que sea reemplazado. Entonces el tema es... Así se hizo. Pues. Exacto, así se hizo. Entonces el detalle está en, si hay un impedimento permanente, no importa si asume los vicepresidentes, igual tienes que convocar elecciones. Una posibilidad está abierta esa puerta. Sí. Okay. ¿No? Ahora, bueno, si queremos evitar eso y en realidad quieren que caiga perfecto en el antecedente Paniagua, para llamarlo así, entonces los dos vicepresidentes tendrían que renunciar para que definitivamente no exista ninguna duda interpretativa y calce perfecto con el antecedente Paniagua y vayamos a elecciones de todas maneras. Que nadie lo menciona. En este artículo, cuando el presidente viaja o se ausenta del país, la Constitución manda que al vicepresidente se le encarga el despacho. Exactamente. O sea, para que los papeles no se detengan. Y cuando es por impedimento, asume sus funciones, pero no dice asume la presidencia de la República. Exactamente. Asume, por esa razón es que Carlos Ferrero, cuando Paniagua, que era presidente del Congreso, asume las funciones de presidente de la República, convoca elecciones, y Carlos Ferrero se queda de primer vicepresidente del Congreso y presidente encargado. Esa es la razón por la cual, después de las elecciones, Ferrero exige, oye, yo no he sido presidente del Congreso, yo quiero ser presidente del Congreso. Ok, entonces fue el candidato del presidente. A mí me tocaba por ser secretario general del partido. No, por supuesto que sí, te corresponde a ti, y él fue presidente del Congreso porque había sido solamente encargado de la presidencia del Congreso y mantuvo la vicepresidencia. Y Paniagua era encargado de las funciones, por más banda que tuviera, pero jurídicamente, por eso es que Paniagua no podía salir, porque Patricia Donaire, a instancias de Popio Olivera, presenta un proyecto de ley que luego se consagra, que es este proyecto de ley, que dice que está encargado de las funciones. Entonces Paniagua no podía, porque al presidente que está encargado de las funciones no se le puede autorizar para viajar, sino al presidente en ejercicio. Bien. Entonces ahí están todos los antecedentes para que... Sí, por supuesto. Yo por eso pienso que aquí esto es el inicio de una bola de nieve, ¿no? Vamos al Congreso, como habíamos ofrecido. Está hablando el congresista Johnny Lescano de Acción Popular. Ya quieren descabezar el Tribunal Constitucional, sancionándolos algunos con 30 días. Y al más incómodo, 10 años habiendo firmado la misma resolución. ¡Qué torpeza! En una resolución que pretende descabezar al Tribunal Constitucional que ya los disolvió. ¡Qué torpeza! Denunciar al fiscal de la Nación cuando está metiendo en la cárcel a los grandes corruptos empresarios y políticos de este país. Y mayor torpeza cuando congresistas de sus filas se van a cometer violencia contra los fiscales para evitar las investigaciones de corrupción. Y ya el fiscal José Domingo Pérez los ha denunciado. A 10 fujimoristas, congresistas que están aquí sentados. El señor Becerril sabe muy bien, ¿no? Se reía, grababa, intimidaba. La señora Luz Salgado, igual, intimidaba, amenazaba. La presidenta de la Comisión Lavallato, igual. Entonces aquí, señores, no nos vamos a mirar la suerte entre gitanos. Aquí no quieren vacar al señor Kuczynski por los graves hechos que ha cometido. Ustedes quieren... Vale, minuto adicional. Solamente le voy a pedir a los señores congresistas que no caigan en la provocación. ¿Puede continuar, por favor? Sí, no, yo no estoy provocando, yo estoy contando hechos verídicos, reales, contundentes, que están plasmados en los papeles y en la realidad. Entonces, señor presidente, nosotros... Muy bien, vamos a una pausa y regresamos con nuestros invitados a comentar también la posición del presidente Kuczynski, porque hemos comentado la del Congreso hasta el momento. Volvemos. Bien, volvemos aquí en Portada. Estábamos comentando fuera de cámaras que
lo que decía el congresista Lescano, que existía, él interpreta de parte de algunas bancadas, la del fujimorismo señaladamente, una intención distinta que la de vacar al presidente Kuczynski, que digamos, esa vacancia es un instrumento al servicio de otras cosas, o sea que están utilizando como pretexto, pero yo les decía, es un buen pretexto. Ah, claro, es un buen pretexto. Entonces, o sea, hay los elementos, no es que han... A ver, ¿qué haría yo si soy el presidente Kuczynski, si fuera el presidente Kuczynski? Si él dice, o si él tuviese realmente los documentos que prueben que lo que parece no es que las cosas se construyen, pues. A mí me han hecho una denuncia de que yo hablaba por teléfono con Huawei y Huawei me daba plata para hacer inversiones. Sí. ¿Y cuál es el argumento? La lista de llamadas de mi casa a un teléfono de Huawei. Y era la lista de llamadas a la botica 24 horas, pues, donde todo Lima llamaba, que era la única que tenía. Acuérdense, se derrumbó el programa, hubo un desmadre en ese programa. Entonces, las cosas parecen de una forma. Pero ¿qué pasa si el presidente tiene la documentación que prueba que las cosas no son lo que parecen ser? Bueno, y no tengo votos, no tengo nada. Y yo no renuncio. Yo me dejo vacar y después voy a la instancia internacional. Y si tengo todo, la instancia internacional ordena que me responda. O sea, pues, si él renuncia, ya no hay lugar a instancia internacional. Entonces, si él tiene todo eso, ahora, si lo que tiene no es suficiente, bueno, pues ya para siempre, ya con un aspa encima de su fotografía y punto. Y ahora, desde el punto de vista político, son 10 años los que, digamos, queda, si es que lo vacan. No, porque esto no es un juicio político. El procedimiento de vacancia por incapacidad moral, lo único que genera como consecuencia es la destitución en el cargo. No es que tenga una consecuencia de inhabilitación. En las próximas elecciones, si es que no tiene problemas ulteriores de orden legal, penal, podría, digamos, al menos no lo vemos haciendo semejante cosa. Lo que pasa es que salvo que alguien presente otra moción. Lo que pasa es de que la Constitución, para el tema concreto, que lo que es la vacancia, simplemente es un procedimiento político que tiene esa declaración, es decir, vacaste en el cargo, punto. Si tú quieres inhabilitar a un funcionario que tenga ese tipo de jerarquía, para eso usas el juicio político. No es este el caso. Entonces, no aplicaría una situación como la que estamos conversando, ¿no? Está hablando el congresista de Belaunde, me parece, que debe estar defendiendo la posición del gobierno. No sé si podemos ir un instante al Congreso. País, pero no con la soga al cuello. La historia, presidente, nos está mirando. La historia la hacen los ciudadanos. Y son esos ciudadanos los que nos pedirán cuentas en el 2021. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra congresista Pedro Laechea. Congresista Pedro Laechea, 3 minutos. Gracias, presidente. Varias nociones se han hablado y quisiera hacer varias reflexiones al respecto. Primero, yo creo que todos los que estamos en Peruanos por el Cambio no hemos entrado a un grupo político programático, en que si nos dicen que es de noche, siendo de día, tenemos que decir que es de noche. Jamás. Yo creo que hoy el presidente, ayer, nos cita a todos y nos comunica la decisión de él responder por las acusaciones que tiene. Y lo respetamos. Yo creo que la mínima obligación que tenemos es de ver que tenga el debido proceso que tanto se viene hablando. El problema es que acá es una reflexión que pongo. El qué hacer está. El cómo hacer es el que me entran dudas y es en el que quiero reflexionar con todos ustedes. El único caso en el cual la persona del presidente deja la tutela jurisdiccional efectiva, otro elemento básico del debido proceso, que es la tutela jurisdiccional efectiva del Poder Judicial, y la abandona. Y nosotros, el Congreso, somos los que pasamos a tener la tutela jurisdiccional efectiva sobre la persona del presidente. Y acá dos nociones. Una,
los derechos de la persona y el juicio político. El derecho y la política, como dicen los tratadistas, se juntan en una situación y en un contexto, la persona humana. Vamos a una pausa y luego vamos a regresar al Congreso. Vamos a conversar un momento también con la congresista Marisa Glave de Nuevo Perú. Muy bien, regresamos al Congreso y tenemos ya en contacto a la congresista Marisa Glave. ¿Cómo está, congresista? Buenas noches, Marisa, ¿qué tal? Buenas noches, Mario. Cuéntanos la posición de Nuevo Perú. Ustedes han firmado la moción que se ha presentado hoy día, en realidad es una pregunta retórica y hacer la respuesta, y qué van a hacer a la hora de la votación, pero para que se entere nuestro público. Bueno, nosotros no hemos firmado la moción, Mario. Nosotros hemos dicho de manera fuerte y clara, y se lo hemos dicho al presidente Kuczynski, se lo volvemos a decir, que le debe explicaciones al país, que debió darlas ayer, no las dio, por lo menos no fueron satisfactorias para nosotros, que sí creemos sinceramente que tiene que contestar de manera larga y detallada y con documentos las acusaciones que se le están imputando, y si no es capaz de responder a ellas debería renunciar. El día de hoy se ha presentado de manera formal, el trámite constitucional lo permite, nuestro reglamento también, con las firmas necesarias del Partido Fujimorista y el Frente Amplio, sí, esta moción. Y el Nuevo Perú lo que ha planteado son dos cosas. La primera es que no estamos de acuerdo con lo que de alguna manera anunciaron algunos congresistas vinculados al fujimorismo, como la propia señora Vilca Toma, de que se querían lograr los 104 votos para hacer un fast proceso, ¿no? Una opción de que hoy en 24 horas se resolviera, ¿no? Lo que nosotros hemos dicho es que eso es una barbaridad, que de ninguna manera, que aunque nos acusen de lo que nos acusen, no podemos permitir que el país, que ni siquiera termina de enterarse aún realmente de lo que está pasando, no se entere de este proceso y podamos tomar la decisión hoy mismo de vacar a una persona sin el derecho del ejercicio de defensa. Sí, lo de los 104 votos parece imposible que ocurra hoy día, ¿no es cierto? No, pero creo que además ya distintas fuerzas, o sea, hubo un momento en el que varias de las fuerzas políticas estaban dispuestas aparentemente. Me alegra que después del llamado de atención que hemos hecho, aunque después nos caigan golpes a nosotros, finalmente en las intervenciones de la mayoría de voceros se ha dicho con claridad que no se aceptaría el proceso rápido. ¿Pero qué van a hacer ustedes a la hora de votar la moción de hoy? El día vamos a decir que sí, Mario, en realidad sí hay posibilidad de avanzar hacia un proceso. El problema es que se necesita definir, por ejemplo, plazos básicos, como por ejemplo 3 días o 10 días, es una cosa que se mandata, y lo que no estamos de acuerdo tampoco es con que se haga la versión más acelerada. Esto debería permitirnos la posibilidad de un proceso con un mínimo de pausa que le ayude al país a entrar a un proceso de transición ordenado, ¿no? Ya. Decías hace un momento que el presidente le debe al país, a la ciudadanía, explicaciones mucho más cabales y sinceras que las que puede haber brindado hasta el momento. ¿La ocasión de esas explicaciones, crees tú, es esta presentación ante el Congreso que supone, si es que el procedimiento de la vacancia, si es que es aprobado? Mira, el presidente Kuczynski debió aprovechar el tiempo y tener una estrategia mucho más clara. Por ejemplo, contestar formalmente a la comisión Lavajato no diciendo que venía el 22, sino por ejemplo pidiendo que hoy día se sesionara, que hubiera una sesión extraordinaria para escucharlo. No lo ha hecho. Y entonces sigue evadiendo responder, y lo que se le tiene que pedir es que responda. Y si no tiene capacidad de responder, entonces que renuncie. Pero no puede seguir evadiendo la respuesta a este proceso, ¿no? La renuncia ya la descartó él esto también, no necesariamente... ¿no? Perdóname. No, la renuncia ya la descartó él, o sea que el camino parece que es el otro. Aún el señor puede tomar la decisión, ¿no es cierto? El punto es que necesitamos tomar aquí en el Congreso una decisión lo más responsable posible. A quienes hemos pedido cabeza fría nos están acusando y atacando, pero bueno, hay que aceptar, digamos, ¿qué vamos a hacer? Si vienen golpes, pues Mario, lo que tenemos que hacer es tener cabeza fría y ser conscientes que aquí nos estamos jugando el futuro de la institucionalidad democrática del país. El día de ayer, por ejemplo, Mario, decidieron de manera bastante prepotente avanzar en una sanción
de 10 años de inhabilitación al magistrado Espinosa Saldaña, cosa que no debió proceder, menos en el contexto en el que estamos, pero aprovecharon la crisis en la que se estaba. Entonces hay que estar atentos, que no solamente hay un riesgo, sino que hay varios riesgos en este camino y que tenemos que estar acá vigilantes y fiscalizando. Muy bien, muchas gracias a la congresista Marisa Glave por esta comunicación. Volvemos al estudio, conversar con nuestros invitados. Vamos a empezar ahora con Luciano López. ¿Los riesgos que señala la congresista son reales y evidentes? Bueno, ¿y presentes? Lo que pasa es que si lo miramos desde la óptica constitucional, la Constitución ha establecido mecanismos para salir de crisis, ¿no? Entonces, frente a un escenario de vacancia, que es lo que es la mecánica que está usando el Parlamento, existe entonces una salida constitucional, y esa salida constitucional es la sucesión, la línea de sucesión que establece el 115, y adicionalmente esta parte que hemos conversado hace un momento, si es que hay un adelanto de elecciones o no. Claro. Pero salida... La zona de penumbra es vastísima. Exactamente, pero salida institucional, que es lo que está preguntando, pues la Constitución lo tiene. Si no fuera pues una salida constitucional, entonces estaríamos diciendo pues que nos estamos inventando, vea usted a saber qué. Entonces yo en eso sí discreparía de la congresista, porque si la Constitución tiene un mecanismo de salida frente a estas situaciones de crisis, vea usted, por ejemplo, igual cuando hay una crisis de gabinete, la Constitución tiene un mecanismo. Se ha debatido, por ejemplo, en algún momento si es que el presidente debía haber usado el mecanismo, por ejemplo, de pedir doble confianza como para cerrar el Parlamento. Pero eso tampoco está, digamos, reglamentado, ¿no? No, la Constitución lo prevé, por supuesto. La doble confianza por supuesto, eso lo prevé la Constitución. Entonces, las constituciones, y en el particular esta, tienen usted dice en dos ocasiones. Por supuesto. No, yo pensé que existía tal cosa como un trámite en el que se pedía una doble confianza. O sea, lo que me refiero es que pongo ejemplos de cómo la Constitución tiene mecanismos de salida frente a situaciones críticas como estas. Son los parlamentarios los que han usado el mecanismo de la vacancia, eso no hay que perderlo de vista. Si ellos están abriendo esa puerta, entonces ellos tienen que seguir todo ese mecanismo institucional, y el mecanismo institucional entonces es, tú apruebas vacancia, eso es impedimento permanente. Hay impedimento permanente, como lo decía el doctor Solari. Entonces, ¿eso qué significa? ¿Hay adelanto de elecciones? Entonces, eso es un mecanismo alterno a lo mejor a lo que... Vea usted a saber si es que ellos querían o no cerrar el Parlamento antes. Es un mecanismo alterno de hacerlo. La Constitución lo ha previsto. O sea, les puede salir el tiro por la culata, es lo que está diciendo. A mí me da la impresión que sí, si es que los dos vicepresidentes renuncian y caemos perfecto en el antecedente Paniagua, pues entonces el adelanto de elecciones es perfecto. Hace falta una ley de desarrollo constitucional. Entonces no se necesita que los vicepresidentes... No, yo concuerdo con usted, yo también pienso que no se necesita. Claro, yo podría decir... Pero al menos sería más claro. Yo podría decir, qué bárbaros estos congresistas están entrando al tema de la vacancia y ni siquiera saben cómo se resuelve el Yo también posterior. tengo la misma impresión. Tengo la misma impresión. No voy a decir eso, estoy hablando como mala, ¿no? Pero no voy a decir no voy a decir lo que acabo de decir. No voy a decir lo que acabo de decir, ¿no? Sino voy a decir lo siguiente. A ver. Y lo siguiente es... Quienes están haciendo esto saben perfectamente lo que van a hacer después. ¿Usted cree que son ajedrecistas? Tienen cinco movidas... Pero si uno los mira hablar y los ve que están afilando la chaveta o soltándose las manos a ver qué voy a pescar ahora, ¿no? Pero usted se imagina que con la cantidad de congresistas que son, están todos bajo instrucción para ir avanzando de esta manera comedida y... No, en las bancadas no necesariamente... todos son parte de la legión. Hay diferentes estamentos adentro de una bancada. Hay 5 que están instruidos y los demás... Bueno, los demás a la hora que le diga, oye, mira, nuevas elecciones, vamos a ganar. ¿No? Esto es como cuando Toledo le da a la oposición la Comisión de Reforma del Estado, todo lo que se había actuado en materia de carrera pública, el APRA que había tomado esa comisión, lo pasó por la trituradora de papeles. Hoy, si ganamos en el 2006, tiene que estar, pues el microbús tiene que estar libre, ¿no? No pueden estar los sitios ocupados. O sea, todo el mundo está pensando, a ver, ¿qué voy a pescar en la siguiente? Ahora, yo honestamente, eso es un juego muy peligroso. ¿Por qué razón? Porque si una vez que se descubriese este juego, de que lo que están tramando era una vacancia ya, como sea, para ir a ver si gano la presidencia, en ese momento... Yo estoy seguro que los sectores de izquierda,
o los sectores que no están de acuerdo, que es 65%, salen a la calle y dicen, ¿sabes qué? Que se vayan todos a elecciones completas, generales, Congreso y obviamente ahí es luz to luz, ¿no? Todos pierden porque nadie va a tener la cantidad de parlamentarios que tiene. Ojalá me equivoque, pero me da la impresión que quienes están yendo por el tema de la vacancia están yendo exactamente por donde quieren ir. Capturemos el Ejecutivo y ya desde el Ejecutivo el tema Odebrecht va a morir, ¿no? Yo lo mato desde el Ejecutivo, yo ya sé, yo estaba ahí, yo sé cómo se hace. Yo mato toda la investigación. No, esto, por favor, ¿no? Por esa razón es que lo primero que tenemos que exigirle públicamente la prensa y la sociedad civil de la que somos parte, señor fiscal de la Nación, traiga la declaración de Odebrecht, inmediatamente la declaración de Barata y traiga los papeles de Suiza. Y si este carnaval no va a ser con agua sino con fuego, bueno, pues que se achicharren los que se han portado mal, los que han robado, pero no le dé largona para que esta gente que está en este juego que estamos viendo pueda culminar su juego. Si entra a tallar esta conjunción planetaria de los suizos y los brasileros, este juego queda destruido. ¿Qué es lo que deberíamos tratar de que suceda? Porque si el juego es que hayan elecciones, tontear al vicepresidente y ahora esto, no. Eso queda destruido si todo el mundo, a todo el mundo le salpique el lanzallamas de Odebrecht, ¿no? Bien, vamos a una última pausa y regresamos aquí en Portada. Muy bien, tenemos apenas tiempo para una intervención más de cada uno de nuestros invitados. Nuevamente, Luciano López, ¿cuáles son sus expectativas? Usted está, me imagino, persuadido de que el destino es inexorable. Bueno, indudablemente sí, son espacios políticos y en los espacios políticos las suertes siempre están echadas antes, ¿no? Entonces, lo que sí me queda claro es que sí tengo el interrogante desde el punto de vista político. El doctor Solari, que es un político más experto, probablemente pueda tener más luces sobre eso, porque lo que yo veo es que ellos se están dando cuenta cuál es la consecuencia de la vacancia. Porque la consecuencia de la vacancia como un mecanismo institucional nos va a llevar definitivamente, desde mi punto de vista, a un gobierno de transición. Y eso significa, si bien una salida institucional sí nos coloca en tapetes un poco más débiles, sobre todo en circunstancias en donde la mayoría parlamentaria trata de cooptar otros espacios, como por ejemplo el del Tribunal Constitucional o del Fiscal de la Nación, que es un espacio en donde más bien hay mucha información que, como bien dice el doctor Solari, definitivamente podría darle un vuelco realmente, a lo mejor para ellos, inesperado, ¿no? Si se produce la alineación planetaria de la que usted habla y hay este incendio, ¿en cuánto tiempo estamos restañados? Antes de que termine el verano. O sea, hoy día en el mundo, no levanta en cualquier sitio, en todas partes. No, ahí termina el incendio. No, pero... ahí hay un cambio, de gente, de paradigmas, de hechos, de sucesos en el mundo. Trump es solamente un personaje más. Y acá nosotros no podemos quedar fuera de esta cuestión. Yo creo que para el fin del verano nosotros tenemos una gran fumigación. No me esperen en abril. Esto es parte del proceso. Muy bien. Lamentablemente doloroso, pero sí, claro, sí, por los partos también por supuesto son dolorosos. Muy bien, muchas gracias a nuestros dos invitados esta noche. Después viene la felicidad. Después viene la felicidad, vendrá. Sí, vendrá, sin duda. Bueno, ojalá. Ojalá. Falte fe, ¿qué pasa, muchachos? Hay que perder lo mejor. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana aquí en Portada, pero ustedes se quedan con Primero a las 8 y con, me imagino, la cobertura todavía de lo que sigue ocurriendo en el Congreso. Buenas noches.